Bueno, Arratsaldeon, muchas gracias por venir. Yo soy Irache Echevarría y bueno, pertenezco a la asociación de Enkarterri, Betelgeuse. Aquí están mis dos compañeros, que bueno, aglutinamos aficionados a la astronomía de todas las encartaciones. Y bueno, yo soy de Balmaseda, entonces por eso os traigo aquí, pues os voy a contar lo del reloj de sol de Balmaseda. Sí quiero dejar claro que yo no soy ninguna experta en relojes de sol, lo que voy a contar de relojes de sol es lo que sé de este reloj, porque bueno, a mí me llamaba mucho la atención y me di cuenta que en el pueblo todos lo mirábamos, pero nadie sabía cómo funcionaba. Y entonces me parecía que eso no podía ser y que había que investigar y pues darlo a conocer. Y bueno, pues eso hice, ¿no? Empecé a prepararlo y bueno, esta charla, para advertiros, yo empecé preparándola y dándola en colegios y a niños. Entonces tiene una primera parte que incluso pues algunas cosas, hoy tengo, de todos los públicos que he tenido, es el público más avanzado, porque bueno, pues la he dado en colegios, la he dado en Balmaseda al público en general, entonces bueno, cuento cosas al principio pues que son más básicas, pero luego se va complicando un poco, ya iréis viendo. Entonces, bueno, pues lo primero, si os parece sencillo, pues bueno, lo pasaré rápido, pero bueno, creo que está bien también para sentar un poco las bases, que hay veces cosas obvias que a veces se nos olvidan. Entonces, bueno, esta es un poco la agenda. Primero hago una pequeña introducción sobre relojes y calendarios, luego repasamos los movimientos del Sol y ya nos centramos en el reloj de Sol, porque no solo es reloj, sino que también es un calendario, y luego vamos a la parte de los enigmas, que esa es la parte fuerte del asunto. Esa parte, yo primero preparé una presentación sin esa parte, porque yo no sabía descifrarlos, y a raíz de esa primera charla que empecé a dar, me contactó la viuda de la persona que diseñó el reloj, y me dijo, yo te voy a pasar una información que tengo que es que no sé ni lo que es. Y al pasarme esa información, ahí venían la solución de los enigmas, que si no es por eso, ni en 1.000.000 de años, pues creo que nadie los saca. Pero bueno, aquí os los voy a presentar. Bueno, lo primero, un poquito introducción, el Sol en nuestra medida del tiempo. Desde siempre, desde toda la historia de la humanidad, todas las civilizaciones hemos usado el Sol como referencia para medir nuestro tiempo. Obvio, ¿no? Porque al final es un elemento común que todos vemos, que además sigue una serie de movimientos cíclicos que se repiten, es lógico que hayamos usado eso para medir nuestro tiempo y seguimos haciéndolo, seguimos midiendo el tiempo en días y en años. Incluso por muchos relojes atómicos que tengamos, cada cierto tiempo tenemos que hacer ajustes. Hay veces que hay, bueno, pues los años bisiestos, o incluso hay años que hay que ajustar un segundo, que ha pasado, y así, ¿no? Entonces, bueno, que nuestra medida del tiempo es el Sol. Y no es de extrañar que además, bueno, claro, ahora un reloj de sol nos parece algo curioso. El ver cómo funciona es algo casi anecdótico y divertido, pero ha habido épocas en la historia de la humanidad en la que era una cuestión de supervivencia, porque el saber orientarte dentro del año, pues podía hacer que sobrevivieras o que no, o sea, tenías que saber cuándo se acercaba el invierno para acumular comida y buscar refugio, o saber cuándo llegaba la primavera y era buen momento para plantar, etc. Entonces, desde hace estos objetos, estos monumentos, algunos tienen hasta 5.000 años y son, pues bueno, Stonehenge, esto está en Irlanda, Chichén Itzá, los de arriba son calendarios, utilizan el sol para determinar cuándo es el solsticio, etc. Entonces, les era útil, necesitaban saberlo, entonces por eso se esforzaban en hacer este tipo de monumentos tan grandes para orientarse en el año en función del sol. Y luego también llegaron los relojes de sol. Yo creo que los relojes de sol son posteriores porque hasta que no tienes una sociedad un poco más avanzada, pues no necesitas organizarte dentro del día con unas horas específicas, ¿no? Imagino. Entonces, bueno, pues los de abajo, pues como veis, son objetos más cercanos en el tiempo. Movimientos del Sol, no, movimientos de la Tierra, ¿no? Sí decimos movimientos del Sol desde nuestro punto de vista. Esto es lo que os comentaba que, bueno, vosotros, repaso de GB. Hay dos movimientos, uno es pues, el de traslación, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta, pues es un año, y el de rotación, que sería el día.
Lo que, bueno, aquí seguro que lo tenéis muy claro, pero una cosa que es muy importante es que el eje de la Tierra pues no está así, sino que está inclinado, ¿no? Pues hace millones de años un objeto golpeó la Tierra y además de crear la Luna, pues inclinó el eje. Y entonces esto hace pues que tengamos veranos e inviernos, dependiendo de en qué punto de la órbita estemos, ¿vale? Bueno. Entonces, esos dos movimientos es lo que hace que, bueno, pues veamos esto de unas formas u otras. A lo largo de un día, y eso influye en las sombras, obviamente, a lo largo de un día, por la mañana, el sol sale por el este, por lo tanto, las sombras son largas y están hacia el oeste. A mediodía el sol está en el sur, entonces las sombras apuntan hacia el norte, y por la tarde, cuando se mete el sol, pues está en el oeste y las sombras hacia el otro lado. Con eso ya podemos orientarnos a través del día. O sea, podemos usar el sol para saber qué momento del día es. Los movimientos a lo largo de un año, pues en función de si estamos en verano o en invierno, o estamos hacia el sol, o el sol está en este lado y estamos inclinados hacia el otro lado, pues el sol estará más alto o más bajo en el cielo. Entonces, a las 12 del mediodía del verano, pues el sol está muy alto, entonces la sombra es pequeñita, y a las 12 del mediodía de un día de invierno el sol está bajo, por lo tanto la sombra es larga. Segunda pista, con esto pues nos sirve también para orientarnos gracias al sol y detectar en qué época del año estamos. Y por último está el analema, que seguramente aquí lo conocéis, normalmente nadie sabe lo que es. Pero bueno, pues si haces todos los días del año a la misma hora del reloj, a las 2, por ejemplo, bueno, corrigiendo la hora de desfase entre invierno y verano, ¿vale? Pero si todos los días, pues bueno, pues por ejemplo a la 1 en invierno y a las 2 en verano, coges y haces una foto del sol, pues supuestamente tendría que salir siempre en la misma línea, ¿no? Un poco más arriba o un poco más abajo, porque si lo haces a la misma hora, pero no ocurre así. Hay veces que está un poquito por delante, otras veces que está un poquito por detrás. Entonces, si juntaras todas las fotografías, saldría un dibujo como este, que es el analema. El analema solar depende en qué parte del mundo estés, si estás más al norte, en qué latitud, pues tiene una forma un poco diferente. Hay en internet fotos de analemas, sobre la catedral de Burgos hay uno y así, bueno. Claro, esto nos hace pensar que hay un pequeño desfase, ¿no?, entre nuestro horario y el horario del sol, porque si para nosotros es la mitad del día, el sol debería estar justo en el sur, pero sin embargo a veces está por delante y a veces está por detrás. Bueno, pues esto también lo tienen en cuenta los relojes de sol, y en concreto el de Balmaseda, pues también. Vale, esto es la teoría básica de los movimientos de las sombras. Vamos al reloj del sol de Balmaseda. Bueno, este es, ¿vale? No sé si ¿alguien lo habéis visto? Sí. Vale. Bueno, pues es un elemento de piedra, es una figura de piedra que pesa 70 toneladas, prácticamente es piedra maciza, tiene 6 metros de altura y, bueno, no es tan antiguo, se inauguró en el 2008. Aquí me gusta hablar sobre Manu Gómez Arenaza, que fue quien lo diseñó y lo construyó. Os cuento un poco su historia. Bueno, Manu falleció hace unos 2 años y yo no le conozco, yo conocí a su familia, que es la que me pasó información y me habló sobre él. Pues él era biólogo de profesión y trabajaba en una cantera. Y entonces era una persona muy autodidacta, también le gustaban mucho las matemáticas, la geometría, etc. Entonces, él se construyó una casa de piedra para él mismo y cuando terminó, pues un amigo le dijo: oye, ¿por qué no pones un reloj de sol? Porque parece ser que los relojes de sol en la Edad Media era una forma de firmar, ¿no?, el que tenían los canteros de firmar la obra con un reloj de sol. Dijo: pues lo voy a poner, pero lo voy a hacer yo, voy a ver cómo se hace, no voy a bajar, no, o sea, él de cero, casi con las ecuaciones de geometría de Kepler, no sé qué, se empezó a estudiar las sombras y tal, y se construyó su reloj de sol. A la vez tenía relación con el Ayuntamiento de Balmaseda porque creo que llevaba la escuela taller de cantería o algo así. Entonces, aquí quedó un solar vacío, que era una huerta, al lado construyeron unas casas y se les ocurrió en el Ayuntamiento una feliz idea de decir: vamos a decirle que pues, nos diseñe y nos construya un reloj de sol. No buscaban solo que fuera, o sea, buscaban que fuera preciso y además que fuera algo así como voluminoso, vistoso, que quedara bonito, que fuera un monumento, ¿no?, para tener. Y bueno, pues yo creo que lo consiguieron.
Aquí tengo algunas fotos que me pasaron de cuando lo estaban construyendo. Pues bueno, imaginaros, además debía ser una persona muy perfeccionista, ¿no? Entonces, cierto es que al final cada centímetro, o sea, tenía que tener mucho cuidado de colocarlo bien y que no se rompiera, porque claro, de hecho, bueno, aquí pasa el río justo, para poder ponerlo creo que tuvieron que reforzar el suelo y echar ahí hormigón de todo, porque si no, claro, se habría hundido. Bueno, pues esto fue hacia el 2007 o así. Y bueno, pues este es el reloj, una vez ya construido. No es solamente un reloj, consta de varios elementos. Primero, hay un reloj en el suelo, un reloj de sol, que sería una especie de juego, es un poco preciso, ahora lo explicamos. Luego estaría el reloj de sol principal, que son estos dos laterales que tiene aquí, uno a cada lado, que ese es el que es muy preciso, al minuto. Luego estaría la parte de arriba, que hay una especie de un analema, que serviría de calendario solar y también sirve de minutero, luego vemos por qué. Y finalmente este panel frontal es el panel donde están los enigmas. Entonces, bueno, pues todo eso tiene, ¿vale? El reloj de sol que está en el suelo, bueno, pues es un reloj, es horizontal, porque está en el suelo de manera horizontal, y es analemático el tipo de reloj que es, ¿vale? Entonces no sé si lo veis bien, pero bueno, en este es nuestro cuerpo sí que haría de gnomon, de figura, porque nos tenemos que colocar aquí, a ver, espera, si soy aquí, ¿no? Ah, la varilla. Vale, nos tenemos que colocar aquí, por ejemplo, esto son todos los meses, julio, agosto, septiembre, entonces buscas el mes en el que estamos en octubre, aquí, y no sé si veis estos caminitos, pues te tienes que colocar aquí. Te colocas ahí y entonces tu propia sombra, si hace sol, te marcaría pues la hora. Obviamente no es muy preciso, pues porque pues, la sombra tiene un tamaño así, pues cae más o menos entre la 1 y las 2, pues te sirve para orientarte y pues le sumas 2 horas en verano, en la hora de verano, y le sumas 1 hora en invierno y ya está. Pero bueno, es el sitio perfecto para ponerte ahí de frente al reloj de sol y contemplarlo. Nuestro cuerpo hace de gnomon, eso es. Ordua batera doa munduan, bueno, esta es una de las frases que hay ahí, ¿no? Que significa algo así, los tiempos cambian y el mundo con ellos. Y este es el reloj de sol principal, es un reloj, a ver, una de las cosas que también buscaron, no tiene gnomon. Claro, querían que aguantara mucho en el tiempo, que fuera algo muy resistente a los años. Entonces, qué mejor que fuera todo de piedra. La propia piedra es la que da la sombra, no hay una aguja de metal que se puede oxidar, mover, desplazar, romper. Menos mal, porque... entonces, bueno, pues lo hicieron todo de piedra. Entonces, es el propio esto de aquí es lo que da la sombra, el borde, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de reloj yo no había visto jamás, se llama cilíndrico, porque bueno, pues es un cilindro partido por la mitad y puesto un medio cilindro en cada lado. Es polar, porque bueno, todos los relojes, el gnomon, o en este caso el eje, apunta a la estrella polar, porque de esa forma sigue mejor el giro de la Tierra y entonces es más perfecto. Entonces, efectivamente tiene 43 grados, que es lo que tiene lo que tendría es nuestra latitud, digamos. Yo lo pongo así porque no es que sean eso 43 grados, sino que es paralelo al eje de la Tierra, ¿vale? Y bueno, pues, a ver, bueno, también se llama ecuatorial polar, es un tipo ecuatorial también porque el plano este sería paralelo al ecuador. Vale, entonces, tiene dos semicilindros. Entonces, el de la mañana pues apunta hacia el este, y además lo pone claramente, mañana, y hay otro al otro lado que apunta al oeste y es el de la tarde. Entonces, como veis, mirad, esta tarde pues ahí había la sombra marcada, además que la sombra queda perfectamente horizontal. Bueno, pues esta es una tarde que pasaba yo por allí, y entonces, la hora de mi móvil era verano, ¿vale? Porque... eran 2 horas más, la hora en mi móvil eran las 5:42 minutos. Entonces yo empecé a contar aquí, bueno, cada raya grande es 1 hora, esta es la media, y luego estas que son un poco más pequeñas son 5 minutos, y luego los puntitos pequeños son 1 minuto. Está hecho además de tal forma que el radio que tiene son 6 horas, ¿no? de arco. Entonces el arco tiene una longitud
de 360 centímetros, para que cada hueco que hay entre punto y punto sea exactamente 1 centímetro. Está hecho así porque así quiso él. Entonces, bueno, pues como veis hay una pequeña diferencia de 6 minutos en ese caso. Y yo, bueno, pues yo qué sé, pues igual no es muy perfecto, ¿no? Y así un día. Y otro día pasaba y en vez de 6 minutos había 10. O había 14 o había... y pues no sabe, nadie sabíamos por qué. ¿Por qué no coinciden? Bueno, pues es que no coincide nunca. O sea, la hora del sol, la hora solar y la hora de nuestros relojes oficial tienen ciertas diferencias y además esa diferencia no es constante, va cambiando a lo largo del año. ¿Por qué? Bueno, hay una diferencia para empezar que es fija. Es fija pues debido a por cómo nos organizamos con las horas en el mundo. Al final, pues ya sabéis, el mundo pues en unos sitios es de día, en otros de noche, cómo nos organizamos, qué horas en cada sitio. Pues se trata de que dividimos el mundo en gajos, cada gajo pues es de 1 hora, ¿no? Entonces, claro, todo este gajo tiene la hora de este meridiano. Estoy simplificando porque luego hay excepciones y eso, ¿vale? Por países y eso, pero bueno, todos los puntos que están en esto tienen la hora de este de aquí. A nosotros, ¿cuál nos toca? La hora del meridiano de Greenwich. Bueno, con 1 hora más y tal, pero bueno, sería la hora del meridiano de Greenwich. Entonces, desde que el sol pasa por aquí, digamos a las 12, hasta que nos llega aquí también y le vemos por el sur, hay un tiempo. Entonces, nuestra hora solar va con desfase. Entonces, en concreto, desde Balmaseda son 13 minutos. Y imagino que desde Bilbao, pues también. Esta diferencia es siempre la misma, esta no cambia. Unos sitios además tienen más y otros menos. Pero luego la diferencia va cambiando, o sea que hay más factores que hacen que cambie. Bueno, si la Tierra fuera girar así, con el eje vertical y además alrededor del Sol en un círculo perfecto, pues posiblemente los días fueran todos exactamente igual, posiblemente, pero no es así, ya sabéis que hay imperfecciones, no es así. Entonces, por un lado, pues la órbita es excéntrica, está muy exagerado ahí, ¿vale? Pero bueno, es excéntrica, no es perfecta, circular. Por otro lado, al ser también elíptica, por las leyes de Kepler, en algunas zonas va más despacio y en otras partes de la órbita va más rápido. Cuando estamos más cerca va más rápido, cuando estamos más lejos va más lento. Además, la inclinación de la Tierra, pues como no es siempre la misma, no nos da el Sol siempre de la misma manera, pues va cambiando también. Entonces, todo esto hace que no coincida, que los días reales, o sea, los días solares, o sea, el tiempo que pasa desde que el Sol pasa por el sur un día hasta que al día siguiente vuelve a pasar por el sur, que sería eso, un día solar, no siempre duran 24 horas. Hay veces que duran menos y hay veces que duran más, pero claro, nosotros no podemos andar cambiando nuestros calendarios ni nuestros horarios no, para nosotros todos duran 24 horas. Y como esto se va igualando al final en el tiempo, pero se va acumulando desfase. Entonces, hay desfases a veces de hasta casi media hora. Entonces, hay una cosa que se llama la ecuación del tiempo, que junta todos esos factores que os he contado, y eso marca pues la diferencia que hay entre la hora del Sol y la hora de los relojes. 24 horas es el valor medio, por eso funciona, por eso al final tampoco acumulamos ahí un desfase, ¿no? Pero bueno, no sé. Y entonces el reloj de Sol de Balmaseda te dice exactamente cuál es ese desfase. En la parte del calendario, a ver, en la parte de arriba he dicho que era un calendario y he dicho también que yo lo llamo el minutero, ¿no? Es el que nos ayuda a saber cuál es la diferencia entre la hora que nos da el reloj de Sol y la hora que tenemos nosotros. Entonces, esto es una especie de calendario en el que vienen los meses, enero, febrero, marzo. Cada raya grande es una semana de 7 días, para orientarnos. Entonces, empezaría de 7 en 7, ¿vale? Y entonces, luego hay un eje aquí que mide minutos. Estos son los minutos que hay cada día de desfase entre la hora del reloj y nuestra hora. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el ejemplo del 7 de febrero, está aquí. Si tiramos hasta el eje, pues más o menos son 27 minutos. Entonces, a la hora que nos da el reloj,
le tenemos que sumar 27 minutos y entonces ya es lo que marca nuestro reloj del móvil. Otro ejemplo, con el 9 de septiembre, pues iríamos aquí, empieza aquí septiembre, 7, 8, 9, tiro hacia arriba 10 minutos, pues ese día 10 minutos más. Cuando siempre lo cuento, pero cuando voy a los colegios y lo cuento y estamos allí mirándolo, nos tenemos que pasar por las fechas de cumpleaños de todos los niños para ver cuánto hay de desfase. Hay veces, de hecho, que hay desfase negativo. Este trocito, pues hay veces que el reloj de sol va por delante de nuestro reloj. Solo 4 minutos y pasa pues en noviembre, bueno, ahora enseguida entraremos. Bueno, igual ya estamos, sí. Vale, bueno, pues lo que os he comentado. Entonces, un repaso para saber la hora, ¿vale? Primero, mirar la hora que marca la sombra, cogemos ese valor, y si es horario de verano, sumamos 2 horas, si es horario de invierno, sumamos 1 hora. Y después, para terminar de ajustar a la hora verdadera, tenemos que buscar en este calendario la fecha en la que estamos. Y ahí sacamos los minutos. Entonces, se los sumamos o se los restamos si está por detrás del 0 y con eso pues ya tenemos nuestra hora. Tenéis que ir a probarlo y comprobar. Yo de vez en cuando paso, compruebo y siempre está bien. Vale. Bueno, vamos con el calendario, ¿vale? La hora ya está controlada. El calendario. Vale, lo que os decía del minutero, a la vez, como podéis ver, esta figura se parece sospechosamente a un analema, ¿no? Lo que pasa que invertido, porque es la sombra. Lo que nos va a dar la fecha es la sombra. Entonces, cuando en invierno el sol está abajo, aquí es la sombra de la visera de arriba. Cuando en invierno el sol está abajo, la sombra está muy arriba, por eso los meses de invierno están arriba, diciembre, enero. Y cuando en verano el sol está arriba, la sombra está baja bastante, entonces pues los meses de verano están aquí abajo. ¿Y cómo sé en qué momento? Porque claro, durante el día esta sombra va subiendo, bajando, subiendo, bajando. ¿En qué momento es en el que marca exactamente la fecha, ¿no? Pues bueno, ¿cuál será? A las 12 horas solar, cuando está justamente el sol en el sur, es en ese momento en el cual la sombra horizontal corta este analema y nos da la fecha en la que estamos. ¿Y cuándo es eso? Porque claro, y yo qué sé, esto, porque entre que mi reloj marca la hora pero no coincide, pues ¿cómo sabes cuándo es exactamente? Hay unos chivatos, es que aquí no se ve en la foto, pero arriba en la visera hay como unos pinchos metálicos, unas varillas metálicas, que además me he fijado que tienen como la inclinación incluso de la polar. Entonces, esa sombra, cuando está perfectamente vertical, es el momento en el que el sol está justo en el sur. Ahí está un poquito así, un poco así. Entonces, cuando ya está vertical, es cuando ya podemos mirar y en ese momento coincide los palitos, la sombra de los palitos, coincide, marca cuál es la fecha. A ver, hay 2 fechas, porque corta por 2 sitios. ¿Cómo sabríais si no supierais la fecha? Imaginaos que no sabéis la fecha. ¿Cómo sabría? Pero tenéis un reloj. ¿Sabríais diferenciar si estáis aquí o aquí, de alguna forma? Hay una forma en la que se podría saber y es, si sabes la hora y sabes la hora, sabes que los minutos de desfase, entonces sabrías si tienes 25 minutos de desfase o si tienes esto, entonces podrías ir para un lado o para otro. Es una situación irreal porque ya sabemos la fecha, sabemos la hora, pero bueno, es más fácil la fecha, ¿no? Entonces el repaso de la fecha es esperar a que la sombra de los palitos sea vertical, buscamos la sombra horizontal y vemos en qué fechas cruza el 8. Y entonces, bueno, pues ya tenemos con eso también la fecha. Esto lo tienen muchísimos relojes de sol, este analema y esta corrección. Lo que pasa es que cada uno se interpreta de una manera. Este en concreto es así, yo creo que es lo más común, pero bueno, hay muchas otras formas de hacer este arreglo. Otra cosa que tiene el reloj y que yo creo que ya no está funcionando, y es que, bueno, aquí esto hay una ranura. Hay una ranurita y por ahí pues entraba el sol en los días de los solsticios, pues imagino que en uno entraba por arriba, en otro por abajo y sonaba una de las 4 estaciones de Vivaldi.
porque, bueno, pues aquí hay unos altavoces. Yo lo he escuchado y hay gente que lo ha escuchado, pero es verdad que en los últimos años yo no lo he vuelto a escuchar. No he podido ir justo tampoco en esos momentos, entonces no sabemos muy bien si es que se ha estropeado, si es que... Pero bueno, a ver si puedo ir en el próximo solsticio y lo comprobamos, porque funcionaba. Y aquí también luego me estuvieron contando que habían estado dándole muchas vueltas a esto, hay que poner, porque querían estos inauguros sin tener todavía esto. Estuvieron pensando en poner un chorrito de agua que saliera y que fuera al río y no sé qué, pero bueno, al final dejaron lo de la música. Bueno, pues ya está, ¿vale? Ya está, el reloj de sol, el poco preciso dominado, el reloj de sol muy preciso también, el calendario solar y los enigmas no, es lo que nos falta, ¿vale? Pues vamos a por ello. Venga, ahora agarraos, que esta es la parte divertida, voy a beber agua. ¿Hasta aquí bien? Vale. Vale. Bueno, el panel frontal. El panel frontal también es un homenaje a la astronomía, porque, bueno, pues como veis es eso sería el Sol, lo otro sería la Tierra y eso sería la órbita. Aquí, yo los apuntes, a mí no me parece, porque las proporciones no me parece, pero bueno, según los apuntes se supone que esto es un homenaje también a la ley de Kepler. En teoría estas áreas serían, cada una de ellas serían todas iguales, ¿no? O sea, aquí marca un poco que tardaría la Tierra lo mismo en recorrer este trozo que en recorrer este trozo, aunque no sé si está exacto, pero bueno. Y luego hay, como veis, hay unos poliedros, que son los sólidos platónicos. Son los poliedros regulares. Bueno, pues a él le gustaban mucho las matemáticas y la geometría, entonces pues metió estos objetos. ¿Qué son esto de los poliedros regulares? A ver, aquí son aquellas figuras geométricas en las que todos sus lados son iguales, todas sus aristas son iguales y todas sus caras son iguales. Son solo estos 5 objetos, ¿vale? Son estos 5. Y, bueno, los usa para esconder en ellos datos. Ahí os tengo que explicar otra cosa, porque luego se utiliza, que es, ¿qué significa que dos poliedros sean conjugados entre sí? No sé si alguien lo sabe. Dos figuras de estas son conjugadas cuando, si imaginamos que metemos una dentro de la otra, ¿no? Pues los picos de una tocan en el centro de las caras de la otra. Entonces, estas dos están conjugadas entre sí, donde una tiene picos, la otra tiene caras. Y al revés, estas dos están conjugadas entre sí, donde una tiene picos, la otra tiene caras. Y el conjugado del tetraedro, es el tetraedro también, ¿vale? Está conjugado consigo mismo. Y esta chapa es porque, bueno, luego tiene un poco que ver con el tema de los enigmas. Entonces, bueno, al lado, no sé si habéis estado, pero bueno, en un lateral del reloj de sol hay una bajadita hacia el río y hay un panel, que hay gente de Balmaseda que tampoco se ha dado cuenta de que existe este panel, que además y aquí es donde están escritos los enigmas, que están escritos en 4 idiomas, ¿no? En francés, en inglés, en euskera y en castellano. Ahora, no se entiende ni en francés, ni en inglés, ni en ningún idioma. Yo por lo menos en euskera, o sea, en castellano, la primera vez que los leí, pero digo, ¿pero qué está diciendo aquí? Claro, hasta que ya entendí que están escritos así a propósito. Bueno, vamos con el enigma número 1. Lo leo, ¿vale? Si llegas a conocer la medida, que no es una cualquiera, de lo que con más armonía envuelve y acaricia el total de las partes delicadas de los 5 poliedros regulares, podrás saber en centímetros la mayor altura que alcanzan apilados unos encima de otros. Esa altura está relacionada con la altitud en metros sobre el nivel del mar del invisible plano que cortas aproximadamente con el centro de tu cuerpo cuando te desplazas alrededor del conjunto. Bueno, luego cuando lo lees 100 veces, no es tan es raro, no tiene sentido. Bueno, yo he puesto en negrita un poco, pues una medida que no es cualquiera, si los apilas en centímetros la mayor altura que alcanzan, que esa altura es la altitud en metros. Bueno, os imagináis, este para mí era el más fácil, yo creo, algo sabía de por dónde iba, pero bueno. Bueno, venga, va, aquí lo vamos a descifrar. La medida, que no es una cualquiera, de lo que con más envuelve. ¿Qué envuelve con armonía una figura? Una esfera, la envuelve con mucha armonía. Bueno, entonces la altura máxima
de esa esfera, o sea, según las medidas que tienen, la altura máxima sería 31,41,59, 31 tal, centímetros. Este no, pero yo ahí tengo... bueno, luego lo explico. Que no es una cualquiera. ¿Por qué no es una cualquiera? 31,41,59. 14,16. Claro, si lo decimos en decímetros, ya esto está hecho así, pues porque quería que fuera pi, no por otra razón. Apilados, la mayor altura que alcanzan apilados, claro, para que alcancen una mayor altura y apilados, yo deduje que al final para que estén apilados tiene que estar puesto así, no lo puedes colocar de otra manera, porque si no, no lo puedes apilar, ¿cómo lo vas a poner, no? Entonces, a este no le envuelve ninguna esfera, a estos sí, y si los colocas todos, la suma es 147,8 centímetros. Bueno, pues está comprobado, ¿eh? La altura sobre el nivel del mar en ese punto, en el reloj del Sol, son 147,8 metros. O sea que... primer enigma resuelto. El segundo, sí, está todo cogido con alfileres, pero como está todo muy... Eso decía él. Él tenía un amigo que decía, ¿pero cómo has conseguido hacer eso? Y decía, si tú puedes sacar lo que quieras de donde quieras. O sea, él sabe muy bien que está jugando con los números y retorciéndolos, ¿eh? No es que es como que quiera hacer magia, no, él ya sabía. Hagas lo que hagas. Lo que pasa que es verdad que luego combina muchas cosas, entonces sí que tuvo que jugar bastante, ¿eh? Y afinar. Venga, otra. A ver, enigma 2. Si te interesa conocer del lugar la latitud y la longitud en grados y minutos, cuenta de lo que se oculta lo que ves. Y si nada se oculta, cuéntalo todo. De lo que se oculta, lo que ves, y si nada se oculta, cuéntalo todo. Bueno, tenemos claro que este enigma es para resolver la latitud y las coordenadas. Vale. Y ahora, yo creo que sin la solución es imposible. De lo que se oculta, lo que ves, y si nada se ve, cuéntalo todo. Vale, pues se trata de buscar los elementos de cada poliedro, contar aristas, caras, vértices, qué se oculta, qué no se oculta, y de lo que se oculta lo que ves. Vamos a verlo. Vamos con el ejemplo que se ve más fácil, porque dodecaedro. Está apoyado, con una pequeña distancia, o sea, está un poquito levantado. Entonces, ¿qué oculta a la vista? Oculta una cara. Esa cara en la que está apoyada, esa nos la oculta. Entonces, de lo que se oculta, que oculta una cara, lo que ves. ¿Qué veo? Las otras 11 caras. Pues tenemos el 11, ¿vale? Siguiente, tetraedro. Este también está apoyado igual que el dodecaedro, está un poquito levantado. Esto quiere decir que, o sea, está ocultándonos lo mismo, una cara. ¿Cuántas caras nos muestra? 3. De lo que se oculta, lo que ves, ¿vale? Entonces, pues ahora tenemos el 11 y el 3. Luego, el icosaedro. Este está apoyado, como veis, en un vértice. Entonces, oculta el vértice. ¿Qué nos muestra? Pues los otros 11 vértices, pues tenemos un 11. El hexaedro está completamente apoyado, no como estos que están un poco levantados, sino completamente apoyado. Entonces, al estar completamente apoyado, se considera que oculta la cara, los 4 vértices y los 4 lados. Entonces, que está ocultando todo tipo de componente, entonces que se cuenta todo lo demás. Hay que contar las caras, las aristas y los vértices que muestra, que son 17. Y finalmente el octaedro está sujeto, pero con una varilla metálica, efectivamente se ve. Entonces ese no oculta nada, o sea, no está apoyado en el vértice, no, está como flotando en una varilla. Entonces, ¿qué decía? Y si no se oculta nada, cuéntalo todo. Entonces, como no oculta nada pues se le cuenta todo, las aristas, los vértices y todo. 26, ¿vale? Bueno, ya tenemos ahí unos cuantos números. Entonces ahora, para sacar la longitud y la latitud, me di cuenta que para sacar la latitud, ¿por dónde empiezo yo? Vale, de abajo arriba. Vamos hacia el norte, entonces empezamos de aquí hacia el norte. Empezamos por aquí, esto hay que sumarlo, no me preguntéis por qué. 43 y 11. Efectivamente, la latitud norte es 43, 11. Y luego es latitud oeste, entonces vamos de aquí hacia allá. En este sentido, entonces coges el 3 primero y luego el 11. Entonces 3, 11 oeste es la longitud de Balmaseda. Pues ya tenemos el segundo enigma también resuelto. Espera, que hay más.
Si quieres conocer, si quieres más precisión y deseas conocer hasta los segundos con un decimal, o sea, ya no solo los grados minutos, sino también los segundos, has de tener en cuenta que la media del total de segundos aportados por la latitud y la longitud es la misma media del total de partes aportadas por los 4 conjugados con uno conjugado consigo mismo. Los 4 conjugados, cuando os he comentado lo de los poliedros, he dicho que los dos de abajo están, los 4 eran 2 y 2 conjugados entre sí, y el tetraedro estaba conjugado consigo mismo. A ver, que me estoy liando hasta yo. La media del total de segundos aportados por la latitud y longitud es la misma media del total de partes aportadas por los 4 conjugados con uno conjugado consigo mismo. Si a ese valor le añadimos el número que acabamos de decir, tendremos los segundos de la latitud, y si se lo quitamos, los segundos de la longitud. Venga, dale una vuelta. A ver, voy a ver agua. Era un puñetero. Se divirtió mucho. Y no le importaba, él lo dejó y no creo que se lo explicó a nadie. Pues bueno, vamos a verlo con el ejemplo porque, a ver, era algo así como el total de partes aportadas por los 4 conjugados con uno, ¿no? El total de partes, antes también hablaba de las partes, eran las aristas, tal. Entonces, bueno, pues se suman todas. El dodecaedro tiene caras, aristas y vértices 62, el tetraedro 14, el icosaedro tal. Venga, la suma de todas, las vamos a sumar. Pero hablaba de la media, ¿no? La media del total de las partes, pues hacemos la media porque son 5 elementos, 38. ¿Y luego qué más decía? Perdón. Si a ese valor medio le añadimos el número que acabamos de decir, nos dan los segundos de latitud. Pero si se lo restamos, los segundos de longitud. ¿Qué número acabamos de decir? 38. No, el que acababa de decir aquí, en este acertijo. Ah, 2, no. Tiene un truquillo ahí de... Lo he puesto en negrita, ¿eh? 4 4 con 1. 4 con 1. Aportadas por 4 conjugados con 1. 4 con 1. Ese es como siempre digo, el chiste de este banco está ocupado por un padre, pues es 4 con 1. Vale, venga, pues al 38, si le sumamos 4 con 1 nos darían los segundos de latitud, y si se los restamos, 33,9 segundos de longitud. Pues bueno, aquí tendríamos ya la longitud, o sea, las coordenadas exactas, en este caso ya afina tanto, que son las del reloj de sol. O eso parece. Esa es otra. Espera, no voy a ir todavía. Claro, yo cuando lo estuve mirando y me puse a mirar estas coordenadas y a comprobarlo en Google Maps y así, no. Ahí no me llevaba el reloj de sol, sino como más o menos cerca de la Plaza San Severino, como a unos 150 o 200 metros de lejos. Y yo, no puede ser. Este hombre no se ha equivocado, seguro que no, porque no puede ser. Me parece súper raro. Además, debió de estar sacando las coordenadas, pero vamos, hasta complomada. No sé. Entonces, pues si me puse pregunté a la viuda, a un amigo, a ver si sabía, y me dijeron, mira, solo podemos decirte que estuvo haciendo la medición en el 2007. Jo, pues mira, me puse a mirar y en Google encontré que en el año 2007 había justo habido un cambio en las coordenadas geodésicas de España. Pasaron de un sistema más local, que era el ED50, a un estándar europeo, que es este. Debió de ser algo general, lo tuvieron que hacer en casi todos los sitios que usaban sistemas más locales, y ese nuevo, el estándar europeo, es el que ya se usa en los GPS actuales, en Google Maps y tal. Y dije, joder, pues va a ser que él cuando hizo la medida utilizó el sistema anterior. Entonces en la página del Instituto Nacional de Geografía hay algunos conversores. Entonces, pero estuve mucho tiempo para llegar a esto. Pues metí el código con los valores que daban el acertijo, y si lo transformabas al nuevo estándar europeo daba esto, 311, 38, 38, que efectivamente ya si lo metes en Google Maps te lleva exactamente al reloj de sol. Esto debió de ser un quebradero de cabeza para todos los topógrafos, porque hay cambios de 100 metros y así en las coordenadas. Entonces, bueno, pues esto a mí me hizo mucha ilusión ver que tenía sentido. Y pues ya está, el Enigma 3 resuelto también. Y ya este es el último, y ya con esto acabo. A ver, este ya tiene que ver con la fecha de inauguración.
Lo leo. Nos faltan dos datos que no encontraremos por mucho que miremos. Los días que tiene un año bisiesto, como el de la inauguración, y la fecha de la inauguración del conjunto propiamente dicho. Si no los ves, es porque están guardados en el conjugado consigo mismo. ¿El conjugado consigo mismo cuál era? Tetraedro. Si reservamos 1 centímetro cúbico para cada día del primer dato, el primer dato es un dato conocido, porque son los días que tiene un año bisiesto, 366. Entonces, si reservamos 1 centímetro para cada uno de esos, o sea, 366, el volumen que nos quede nos indicará con precisión el segundo dato. El segundo dato es la fecha de inauguración del conjunto. ¿Cómo pues eso? Bueno, el tetraedro es el elemento que está conjugado consigo mismo. Si calculas el volumen, pues sale este valor, 2.373,42 centímetros cúbicos. Vale, decía que ahí está, por un lado hay que quitarle los días que tiene un año bisiesto, ¿no? Y que el resto será la fecha. Bueno, pues le quitamos 366 y nos queda 2007,04236, tal. Vale, pues esa es la fecha de inauguración. ¿Cómo se saca la fecha, no? Pues él dice, bueno, pues 2007 quiere decir que el 2007 ya había transcurrido y que estamos en el 2008. ¿En qué parte del 2008? En esta fracción, en un 0,4243 del 2008. Entonces, si era un año bisiesto, además, recordar, entonces, si sacamos el porcentaje, ¿no? O sea, la proporción sobre 366, sacamos el 0,42, nos darían que han pasado 155 días transcurridos de ese año, que efectivamente ese es el día 3 de junio y ese día fue la inauguración. Tenía que ser ese día, no podían retrasarlo. Una cosa que comentamos en la última presentación, que no se me ha olvidado y no lo hemos comprobado, es que es muy posible, no me parece, que esto fuera la hora. Pero 0,5 no es... No, porque tendría que ser 0,5, porque sería las 12, imagino. Entonces, eso ya no pudo, ahí era demasiado. Pero bueno, efectivamente, y bueno, pues podéis comprobar, esto es un... No, tenía que ser, debió estar... A mí la mujer me contó que cuando ya lo inauguraron, aquello fue un descanso familiar, porque, bueno, pues debía estar del reloj. Entonces, bueno, el 4 de junio... Esta es una foto del periódico, cogida de, no sé qué periódico es, que es el día de la inauguración, que efectivamente fue el día anterior y están contando y tal, que es muy gracioso, ¿no? Aquí os da igual, pero estos son mis padres, que están ahí, justo, casualidad. Y bueno, pues esta es la última diapositiva. Este es Manu, el autor de esta maravilla. Y bueno, pues esto es una frase suya, que bueno, sí, os la leo. Hasta que, incapaces de caminar sin alterar todo lo natural, juguemos con los movimientos de la Tierra. Esta frase está en el reloj de sol. Los relojes de sol, normalmente, una tradición que es que siempre llevan una frase en latín. Casi todos tienen una frase en latín. Y este tiene una frase en latín. Está en latín, esta la he puesto en castellano, pero en realidad está en latín. Está en la parte trasera, donde hay una puertecita para la maquinaria, ahí arriba hay una frase en latín, que además debió de costarles pues, encontrar a alguien que tradujera una frase tan compleja al latín hoy en día. Y bueno, pues esta frase también resume un poco su preocupación. Él pues era biólogo, estaba muy preocupado por todos los cambios que la humanidad está ocasionando en el mundo, y venía a decir algo así como es que ya no sabemos ni qué cambiar, vamos a acabar cambiando hasta los movimientos de la Tierra, porque sí, las coordenadas ya las habían cambiado. Y bueno, pues esto es todo. Hasta aquí queda mi charla. ¡Feliz solsticio, no! Creo que sí.